Bueno, Nico, otro sector, como te decía recién, pienso que ya pasé por este sector. Nada, muy imponente, hay un montón de madera y me estabas comentando recién fuera de cámara que están todas llenas. Sí, como te decía recién, lo que es tonelería, lo que es madera, tiene que estar siempre lleno. Esto no pasa en las piletas epoxipadas, tampoco pasa en el acero inoxidable. Vos en este tipo de contenedores de otros materiales que no son porosos, podés inertizarlos. A estos contenedores se les inyecta nitrógeno para que se expulse el oxígeno y es como si el contenedor te quedara cerrado al vacío. En la madera no pasa lo mismo, la madera es porosa y nosotros necesitamos esa porosidad. Entonces, si nosotros inyectáramos nitrógeno, eventualmente ese nitrógeno se iría y nos ingresaría oxígeno. Entonces, en la madera siempre lo tenemos que tener completamente lleno. ¿Por qué? Porque el proceso de añejamiento, si nosotros vamos a lo técnico, es un proceso de oxidación del vino que se da a través de la porosidad de la madera. Mientras el material en el que vos tenés el vino sea poroso, ese vino va a desarrollarse, va a evolucionar, va a añejar. Pero nosotros, por más que el añejamiento sea oxidación, no necesitamos una gran burbuja de aire adentro. No lo podemos llenar a la mitad, no lo podemos llenar 3/4, tiene que estar completamente lleno. Porque demasiado aire ahí adentro te empieza a liberar ácido acético y es lo que nosotros reconocemos como el olor a vinagre, ¿sí? Entonces necesitamos que la tonelería esté completamente llena. Obviamente, como es un pedazo de madera y es poroso y el vino se evapora, nosotros vamos a perder durante los procesos de añejamiento más o menos un 5% del volumen total. Eso se tiene que ir rellenando con el tiempo porque necesitamos que siempre esté lo más lleno posible. Bueno, seguimos con Nico, estamos en otro sector, también seguimos viendo tanques. Seguimos viendo tanques. Llama la atención la cantidad de tanques y bueno, es imposible no preguntarte la cantidad de espacio que ustedes tienen, el poder de almacenamiento que ustedes tienen acá. Perfecto. No lo hablamos todavía, pero la bodega tiene una producción anual de 15 millones de litros de vino, ¿sí? Estos son alrededor de 20 millones de botellas al año. Una de las particularidades, más temprano yo te decía que López tenía como varias particularidades, una de las particularidades de la bodega es que la mayor parte de la producción queda para el mercado interno. El 95% de la producción queda en Argentina y solamente el 5% se exporta, ¿sí? Estamos hablando de 1 millón de botellas de exportación y 19 para consumo interno en el país. Estamos en uno de los sectores de almacenamiento que hacen que se entienda un poquito todos estos números de los que yo te estaba diciendo. La bodega tiene una capacidad de almacenamiento de 40 millones de litros de vino. Estamos hablando de 6 millones de litros de almacenamiento en madera, alrededor de 13 millones de litros de almacenamiento en tanques de acero inoxidable y 21 millones casi en piletas epoxipadas, ¿sí? Hay una gran diferencia entre lo que se produce y lo que se puede almacenar. Lo que tenemos que tener en cuenta es que gran parte de lo que se produce pasa por añejamiento, entonces tenemos que tener en cuenta que necesitamos espacio para todo ese vino que estamos produciendo y que también estamos añejando. Exactamente. Que todos los vinos jóvenes de la bodega tienen que permanecer más o menos 6 meses acá antes de salir al mercado, para no generar sobreproducción, para dar tiempo a que cosechas más antiguas se terminen de vender. Y además también tenemos que tener siempre un 15% de la capacidad total vacía en caso de que tengamos que hacer algún movimiento de vino. Si necesitamos hacer un mantenimiento, por ejemplo, de una cuba o de un tonel, o pasa algo con un tanque, o pasa algo con alguna pileta, nosotros tenemos que tener algún contenedor disponible
para llevar todo ese vino. Así que por eso esta diferencia entre lo que se produce y lo que se puede almacenar. Bueno, a ver, servime algo de lo nuevo del 2018. Vamos a probar lo nuevo. Cabernet Franc 2018. Es un Cabernet Franc de una finca de 1400 metros de altura, que está ubicada arriba del Clos de los Siete, en la zona de Chacalles. Es un suelo laterítico, es un suelo muy joven, muy pobre, que da mucha concentración y elegancia, con una maduración muy diferencial a lo que es una maduración en las zonas más bajas. ¿Y ese toque mineral es propio de la zona también? Sí. Son terriblemente minerales los vinos. En algunos casos, algunos están diciendo que Chacalles da un poco más mineralidad que Altamira. A mí no me gusta entrar en esas disputas, pero aportan mucha mineralidad. Pero lo más interesante creo que es la gran amplitud térmica que tenés, la gran pendiente que existe en esa zona. Estás hablando que a una finca en una distancia de 1 kilómetro tenés 200 metros de nivel o 150 metros de nivel muy empinadas, lo que hace que haya una corriente de aire muy fuerte y una maduración totalmente diferente que da características muy distintivas. En este Cabernet Franc vas a ver que predominan las pimientas, predominan frutos rojos y no tanto la hoja seca característica de las zonas más bajas, donde no termina de madurar plenamente el vino. ¿Y usás barricas para terminar de redondear los vinos? Sí, nosotros en la línea varietal los vinos tienen 6 meses de pasaje de barrica, y en las líneas de corte de tinta tenemos, y en las líneas altas, 18 meses de barrica. Bueno, muchísimas gracias, me quedo disfrutando del Cabernet Franc y mucha suerte con tus vinos. Gracias, y gracias por darnos el lugar para expresar nuestra opinión. Seguimos en el arte del vino. Bueno, seguimos y seguimos insistiendo en lo mismo. Sorprendente, imponente los tamaños de toda la madera que hay acá dentro de la bodega. Sí, estamos ahora en el sector de los toneles gigantes. Este es el tonel más grande, tiene 35.700 litros de capacidad. Vamos a aprovechar este tonel para hablar del mantenimiento de lo que es madera. Yo les había contado más temprano que si manteníamos bien la tonelería podía durar hasta 120 años. Cuidar bien es limpiar, y nosotros necesitamos limpiar porque, como hablamos más temprano, el proceso de añejamiento es un proceso de microoxigenación, con lo cual nosotros necesitamos que los poros de la madera estén abiertos. Pero el vino, durante su proceso de añejamiento, durante todo su proceso en realidad, genera estas sales de las que hablamos también más temprano. Estas sales tartáricas, además de estar en suspensión en el vino, además de enturbiarlo, se depositan en toda la superficie interna de la tonelería y nos bloquean los poros. Si los poros están tapados, el vino no respira, y si el vino no respira, no añeja. Entonces, cada tanto hay que hacer un mantenimiento. Lo primero que tenemos que hacer es vaciar el tonel. Vamos a poner una manguera acá y vamos a mandar todo el vino a alguna pileta o algún tanque que haya disponible en ese momento. Una vez que el tonel o la cuba están vacíos, los tenemos que dejar airear 2-3 días más o menos para que los gases que genera el vino no afecten a la persona que vaya a ingresar. Después de estos días ingresa un operario con una mascarilla de oxígeno y una lijadora y empieza a cepillar el interior, todo el interior del tonel. La única puerta de entrada es esta, ¿sí? Se ingresa de costado, primero un brazo, después la cabeza, después el hombro y otro compañero empuja.
Una vez que el operario está adentro, empieza con el lijado. Por más que se haga con lijadora eléctrica, ese lijado tiene que ser muy sutil porque hay que sacar 4 o 5 milímetros de esa cristalización de la borra y hay que raspar la superficie de la madera para reabrir la porosidad. No más que eso porque si no dañamos el contenedor. Una vez que se ha cepillado toda la parte de abajo, hay que cepillar también la parte de arriba. Para hacerlo hay que girar el tonel. Se lo levanta con gatos neumáticos, más o menos 10 centímetros de cada lado y con 2 ruedas se lo hace girar. Y el operario tiene que permanecer adentro porque si no la puerta nos queda allá arriba. Entonces, mientras el tonel va girando, la persona camina por el lado de adentro y una vez que la parte de arriba está aquí abajo, puede lijarse también, ¿sí? El cepillado del interior de los toneles y de las cubas puede tardar entre 1 y 4 o 5 días más o menos. Una vez que se cepilla todo el interior, se enjuaga con agua para sacar todo el residuo que se ha generado y se lo deja secar un día más. Después ya está en condiciones para ser utilizado nuevamente, ya sea con el mismo vino que teníamos antes si todavía necesitaba más añejamiento y si no, si el vino ya estaba listo, que es lo ideal, traemos vino nuevo para que empiece su proceso. Independientemente del tamaño del contenedor, esta limpieza se tiene que hacer más o menos cada 6 años. Obviamente la persona que está adentro no está tanto tiempo, no pueden trabajar más de 25 minutos por 1 hora de descanso, ¿sí? Es un trabajo de riesgo, es un espacio confinado, así que tienen que ser muy cuidadosos. Y supervisado también. Y supervisado. Siempre uno está dentro y 2 personas más están afuera. Increíble. Esperamos que hayan disfrutado de este programa. Pueden seguirnos, comentar y compartir nuestro contenido en nuestras redes sociales. Los esperamos en la próxima edición de El Arte del Vino.